Bienvenidos a otra clase del Instituto Bíblico del Aire. El Señor tiene mucho que enseñarnos en las próximas sesiones, elaboradas por el Dr. Dick Goodward. Centraremos nuestra atención en el pequeño libro de Ruth. Ruth se convierte en la bisabuela del rey David y, por tanto, una de las grandes abuelas del Mesías, Jesús. Escuchemos ahora con atención a nuestro expositor, Heiel Ortiz González. Una vez más, es hora de que tomen su Biblia y se unan a mí para otro estudio de la santa e inspirada palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia, en este momento vaya al 8º libro de la Biblia, que es el libro de Ruth. El libro de Ruth es una hermosa historia de amor de la Biblia, que se llevó a cabo en los días que gobernaban los jueces. Es increíble darse cuenta de que en estos años de oscuridad espiritual de la historia hebrea, podría darse el escenario de esta bella historia de amor que llamamos el libro de Ruth. Al llegar a esta pequeña historia de amor, en medio de toda esta historia de apostasía y decadencia que vemos en el libro de los jueces, no podemos dejar de hacer la pregunta, ¿qué está haciendo aquí una historia de amor como esta? La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Aunque el libro de Ruth es una historia de amor, el libro de Ruth es mucho más que solo una historia de amor. Los primeros 3 libros de historia, Josué, Jueces y Ruth, son los que llamamos libros alegóricos de historia. A los siguientes 6 libros de historia, desde Samuel hasta final de Crónicas, libros de literatura histórica del reino. Por último, los 3 libros de historia que son Esdras, Nehemías y Esther, a los cuales llamamos libros históricos del post-cautiverio. Ruth, entonces, es el tercer libro alegórico de historia. El libro de Josué, aunque es un libro de historia, también es una grandiosa alegoría de la vida cristiana. Así como los hijos de Israel entraron en la tierra prometida y la conquistaron, se supone que debemos entrar en la tierra prometida de la experiencia y bendición de la vida cristiana. El libro de los jueces es una maravillosa alegoría de la apostasía y avivamiento. Una vez en la tierra prometida de la experiencia cristiana, que pones a Dios en primer lugar en tu vida y que sirves a Dios y que Dios te estás bendiciendo, ¿significa esto que no puedes caer de la posición de la gracia? No. El libro de los jueces nos dice que alegóricamente se puede caer. La palabra apostasía, dijimos, significa alejarse de la posición que una vez se tomó. Al final del libro de Josué, los hijos de Israel tomaron una posición. Ellos dijeron, nosotros serviremos al Señor. Cuando Josué tomó su posición, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor, el pueblo dijo, nosotros también serviremos al Señor. Sin embargo, en el libro de los jueces, ellos se alejaron de esa posición. Esa es la apostasía. El libro de los jueces es una grandiosa alegoría que nos dice que nosotros también podemos hacer lo mismo. Tenemos una necesidad constante de avivamiento. Esa verdad se presenta alegóricamente en el libro de los jueces. El libro de Ruth, que es una historia, es también una hermosa alegoría y una historia de amor. La Escritura representa nuestra salvación y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo como una relación de amor. Estamos desposados con Él. Él es nuestro esposo. Nosotros, la iglesia, somos su novia. El libro de Ruth es un romance de la redención. El libro de Ruth viene a ser una maravillosa ilustración de una maravillosa palabra de la Biblia, y esa hermosa palabra de la Biblia es la redención. ¿Recuerdas nuestra introducción en este curso? Nos dice que el propósito de la Biblia no es ser una historia de la civilización o ser un libro de texto acerca del origen y de la creación. El propósito de la Biblia es mostrarnos la historia de redención en el contexto histórico en el que el Redentor, por quien tenemos redención, vino a este mundo. El libro de Ruth nos ilustra la redención, por lo que el mensaje del libro de Ruth es una maravillosa imagen del mensaje principal de la Escritura. Ese mensaje es representado como un romance. Si te gustan las historias hermosas y adentrar en la literatura, estoy seguro que podrás apreciar el valor literario de esta hermosa historia. Cualquier buena historia comienza por darle el valor que corresponde a estas preguntas como ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿qué? Esas preguntas se responden en los primeros versículos del libro de Ruth.
El libro empieza mostrándonos el escenario con estas palabras. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. En esos 5 versículos son contestadas las preguntas básicas. En primer lugar, ¿cuándo? La historia tuvo lugar en los días que gobernaban los jueces. Y si terminaste de leer el libro de los jueces con nosotros, podrás apreciar lo que significa eso. Entonces, ¿de dónde viene ese lugar? De Belén de Judea y Moab. ¿Cuál es el elenco de los personajes que esta hermosa historia? Había un hombre llamado Elimelech, su nombre significa mi Dios es mi rey, que representaba las aspiraciones de su padre, o tal vez se trataba de un comentario acerca del tipo de hombre que era. El nombre de su esposa era Noemí, que significa placentera. Tuvieron 2 hijos, Malón y Kelión. Esos nombres hebreos significan algo así como enfermizo o débil y dolorido. Eran al parecer la mala salud y no muy fuertes. Hubo una hambruna. Esta es la respuesta a la pregunta ¿qué? Hubo hambre en Belén de Judea, que significa la tierra de pan y alabanza. Cuando se produjo la hambruna, esta familia, Elimelech, Noemí y los 2 hijos, Malón y Kelión, bajaron a Moab. Moab tiene la connotación en la escritura de algo así como Egipto. Egipto es una imagen del mundo y demuestra la esclavitud del pecado. Tiene una connotación negativa debido a la esclavitud del pueblo hebreo. Los hijos de Israel no se suponía que debían estar en Moab. Sobre todo, no se suponía que se casasen con gente de Moab. Pero cuando se produjo esta hambruna, esta familia fue a Moab, al igual que Abraham fue al sur, de vuelta en el libro de Génesis. Abraham fue al sur más que geográficamente. Abraham descendió espiritualmente y no hay alegoría en eso. Es posible que tengamos aquí en estos versículos de esta hermosa historia de amor la historia de una familia pródiga. Se fueron a Moab y estuvieron allí durante 10 años. Podemos comparar a Moab como el país alejado de las enseñanzas de nuestro Señor en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo dejó la casa de su padre y se fue a un país lejano. La historia de esta familia sigue ese mismo patrón. Esa era la tierra donde llegaron los tiempos duros y fue cuando el hijo pródigo volvió a casa. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre y son restaurados los buenos tiempos, ese parece ser el patrón aquí. Mientras la familia pródiga estaba en tierra de Moab, enfermiza y moribunda, ¿qué se podría esperar de ellos? Su padre, Elimelech, también murió. Ahora la atención se centraba en Noemí, la madre, que pudo ser representada como la madre pródiga. Enfocados en Noemí, vemos un buen ejemplo de algunos de los principios y patrones en la historia de los pródigos. Fue mientras Noemí estaba en el lejano país de Moab que las cosas se tornaron difíciles. Ella perdió a su marido y sus 2 hijos. Antes de que estos 2 hijos murieran, ellos se casaron con mujeres moabitas, lo cual estaba prohibido. No estaba estrictamente prohibido, pero había ciertos límites sobre ellos si se casaban con extranjeros. Esto era una posición favorable para Noemí. Noemí fue a Moab con un buen esposo y sus 2 hijos, aunque no tuvieran la salud. Ahora sin marido, sin hijos y 2 nueras moabitas. Aprendemos de todo eso en los primeros 5 versículos de la historia. La historia continuó en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Eso casi siempre pasa con un hijo pródigo. Mientras está en los corrales de cerdos de este mundo, o mientras se encuentra en el país más lejano de este mundo, se entera de lo bueno que sería ahora estar de vuelta en casa del padre. Eso mismo ocurrió con el hijo pródigo. En el versículo 7 leemos: salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora aparece la escena del regreso del hijo pródigo. Como Noemí estaba decidida a volver a la tierra de pan y alabanza, se vuelve a sus nueras y les dice: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, refiriéndose a su marido y sus hijos fallecidos. Ella está diciendo: voy a volver a Belén, pero ustedes no tienen que volver conmigo.
Ella dice en el versículo 9, el Señor os conceda que halléis descanso, cada uno en la casa de su marido. En aquellos días consideraban el matrimonio un descanso para una mujer. Por lo tanto, cuando una mujer encontraba marido, entraba en una especie de descanso. A algunos de ustedes esto podría causarle un poco de risa. Podrían pensar, no he tenido un día de descanso desde que conocí a este hombre. Casarme no ha sido ningún descanso. Pero esa era la forma en que era visto entonces el matrimonio. Le deseaba que encontraran descanso al encontrar un esposo. Y dice que las besó y alzó su voz y lloró. Las mujeres lloran mucho, y estas tres lloraron en diferentes ocasiones. Ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, seguramente volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Entonces Noemí dice algo en el versículo 13 que muestra su actitud hacia todo lo que ha pasado. Ella dijo, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella culpa de todo a Dios. Entonces dice, ella alzaron sus voces y lloraron otra vez. Las mujeres no necesitan tener una razón para llorar, simplemente lloran. Y dice, Orfa, cuyo nombre significa algo así como cervatillo o graciosa o la que corre o algo por el estilo, dice que ella besó a su suegra y luego se fue. Entonces dice, pero Ruth se quedó con ella. Esa palabra quedarse es como dos trozos de cinta adheridas lado a lado, es quedarse juntas realmente. Ahora Noemí dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Aquí es donde la historia se centra en Ruth y nos encontramos con el personaje central de esta hermosa historia de amor. En el versículo 16 dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En las culturas semíticas, cuando dicen, así me haga, solo la muerte hará separación de nosotros, es esa frase una especie de sentencia. Cuando llegaron a la palabra así, era como si pusieran un cuchillo sobre su garganta. Aquí vemos un verdadero sentido de lealtad. ¿No es así? Hay una palabra hebrea que se pronuncia yesed, es como la palabra griega del Nuevo Testamento koinonia, cuya traducción aproximada significa comunión o asociación en el sentido de que estoy comprometido contigo y voy a ser fiel a ti. Yesed es una promesa de lealtad. Ruth nos dio un hermoso ejemplo de Yesed cuando hizo esta promesa de lealtad a Noemí. Creo que hay jocosidad en las escrituras, porque a veces se minimizan las cosas hasta el punto de parecer jocoso. En respuesta a la tremenda promesa de lealtad que Ruth expresa a Noemí, dice, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Es un tipo de compromiso muy completo. Se ajusta muy bien al aplicarse al compromiso del matrimonio. Cuando te casas con alguien, estás comprometido a ir donde vaya y vivir donde viva. Tú puedes pensar que no te casas con una familia, pero después de unos años descubrirás que es mejor decir tu pueblo es mi pueblo, o van a tener un tiempo muy difícil. La parte más importante del compromiso es tu Dios será mi Dios. Si no tienen la misma perspectiva espiritual, entonces no tienen una base común para su sistema de valores. Eso es uno de los problemas que rompen matrimonios. Cuando las parejas no tienen la misma mentalidad, el mismo sistema de valores y el mismo estilo de vida, por lo general ocurre el divorcio. Cuando piensan en cómo se va a utilizar su tiempo, su dinero y sus energías, parece que no pueden ponerse de acuerdo en nada. La base que proporciona una mentalidad, un sistema de valor o un estilo de vida común es ser capaz de decir, tu Dios es mi Dios, tenemos el mismo Dios y sentimos de la misma manera y tenemos los mismos valores en Él. Medita sobre esta bella historia de amor y observa cómo esta historia de amor representa nuestra salvación. Te daré una pista de cómo esta historia de amor ilustra nuestro romance de la redención. Cada personaje de la historia representa una dimensión de nuestra redención. ¿Quién y qué representa Ruth? ¿Quién y qué representa Noemí? Después de esta tremenda promesa de lealtad leemos, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí?
Vimos cuando Noemí y su marido dejaron Belén y viajaron a Moab. Eligieron no identificarse con un lugar llamado Moab. Hay un sentido en el que esta familia era una familia pródiga y Noemí era una madre pródiga. La gente hizo esta pregunta cuando Ruth, esta muchacha moabita, y Noemí entraron en Belén. La pregunta se centró en Noemí. ¿Es esta Noemí? Noemí culpa a Dios. 5 veces en el primer capítulo de Ruth, Noemí culpa a Dios de todo. Ella dijo: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ella culpó a Dios de todo. Noemí me recuerda a Aarón cuando hizo un becerro de oro. Éxodo nos dice que Aarón era un artesano muy hábil, que esculpió cuidadosamente una gran obra de arte cuando hizo el becerro de oro. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio aquel becerro de oro, dijo: Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Aarón dijo a Moisés: Moisés, no lo vas a creer. Puse todo este oro en el fuego y salió este becerro. Eso no era verdad. Ese becerro de oro no acababa de salir del fuego. Fue el resultado de la artesanía de Aarón. Él hizo el becerro porque quería agradar a la gente. Noemí estaba haciendo lo mismo cuando ella culpó a Dios por todas sus desgracias. Era como si estuviera diciendo: puse todo este oro en el fuego y este becerro ha salido y es culpa de Dios. Yo no entiendo por qué Dios me ha amargado. ¿Por qué me ha hecho esto? Noemí estaba comiendo un banquete de consecuencias, las consecuencias de las decisiones que había tomado, pero ella se negaba a aceptar la responsabilidad de esas decisiones. Vemos que estas 2 mujeres llegaron a Belén. Noemí, figura de un hijo de Dios que regresaba a la casa del Padre. Cuando la historia avanza, nos encontramos que la gracia de Dios las esperaba para recibirlas, al igual que el padre llegó corriendo a recibir al hijo pródigo. Cuando el padre vio que el hijo pródigo había elegido irse a un país lejano, fue permisivo y le dejó ir. El padre también permitió que el hijo experimentara las consecuencias de ese país lejano. El amor de Dios es descrito como un anciano corriendo. Cuando ese anciano abraza a su hijo, ese hijo balbucea: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre olvida eso y dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Noemí va a experimentar lo mismo cuando regresa a Belén de Judea, la gracia de Dios esperándola. En esta hermosa historia, eso es lo que vemos en el ejemplo de Noemí. Ruth ahora se convierte en el foco de esta historia de amor. Ruth es una imagen de esas personas que no forman parte de la familia de Dios. Ruth no era hebrea, ella era una extranjera. ¿Tiene Dios alguna gracia para la persona que no es miembro de la familia de Dios? Claro que la tiene. La gracia de Dios está envuelta en su ley y la solución de Dios para Noemí y Ruth la encontraron en sus leyes. La primera ley de Dios que ministró gracia para Ruth y Noemí se encuentra en Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Esta ley, denominada la ley de la siega, dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué es eso importante? Eso es importante porque al parecer el esposo fallecido de Ruth, Malón, había educado a Ruth en estas leyes. De acuerdo con el 2º capítulo del libro de Ruth, Ruth decidió en su primer día en Belén que ella iba a salir y aplicar esa ley de Levítico 19. Iba a espigar en los campos. Leemos: tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Hay otra importante ley de Moisés que se introduce en este punto de la historia. Había una ley en Deuteronomio capítulo 25 que se llama la ley del pariente redentor. Esa es la forma en que esta ley se afirma.
Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Ella emitiría una orden de arresto para él. Él sería llevado a los tribunales, y si él no se casara con ella, los ancianos lo harían pasar por esa pequeña ceremonia. Lo importante de la ceremonia era que iba a ser boicoteado, deshonrado. Probablemente lo pondrían fuera de los negocios debido a su negativa de casarse con esta mujer. El hombre que accediera a casarse con una mujer así haría dos cosas para ella. En primer lugar, pagaría las deudas que pudiera tener. Los ancianos tenían un pequeño pergamino sellado. Todas las deudas de la mujer se detallan en ese pergamino. El hombre tenía que declarar sus intenciones al redimir a la mujer. Todo este proceso se llamaba redención. El hombre se llamaba pariente redentor. Este hombre tenía que declarar su intención de redimir a la mujer antes de él saber cuáles eran sus deudas. Lo interesante es que no sabía cuánto iba a costarle hasta que hiciera el compromiso de redimirla como un pariente calificado. La segunda cosa que el Redentor haría al casarse con ella, al formar una relación con ella, él la insertaría de nuevo en la familia de Dios. Redención, como ves, significa comprar de nuevo y traer de vuelta. Así, el hombre que aplicaba esta ley doméstica de Deuteronomio 25 era un redentor. En hebreo, la palabra para redentor es goel. Este hombre se llamaba un goel porque él compró la mujer de nuevo y él trajo a la mujer de vuelta. Esa era la esperanza de Ruth al regresar a Belén de Judá. Es por ello que en el capítulo 2 comienza con las emocionantes noticias de que ha fallecido el suegro de Ruth y que había un pariente que era un hombre rico y poderoso y su nombre era Boz. En la medida en que esta historia de amor continúa, vemos la imagen de la gracia de Dios por el hijo pródigo que vuelve a casa y la gracia de Dios para la persona que viene con él en busca de redención. Mírate a ti mismo en la Biblia, como en esta historia de amor que se desarrolla en el libro de Ruth. Si nunca has sido redimido, ven a Jesús como hizo Ruth a Boz, diciendo: yo necesito un redentor, necesito un salvador, confío en ti, Jesús. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Descargue gratis los materiales que acompañan a esta serie de estudios. Visite nuestra página en internet transmundial.org/IBA, transmundial.org/IBA, o escriba al correo electrónico iba@transmundial.org, iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.